El ayuno es una práctica que muchos conocen, pero pocos realmente entienden. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso después de ayunar, parece que nada cambia en tu vida espiritual? Lo que muchos no perciben es que el ayuno tiene un poder inmenso de acercamiento divino, pero también esconde trampas que pueden impedir que experimentes su verdadera transformación. Y aquí está la verdad impactante. No es el ayuno en sí lo que cambiará tu vida, sino cómo lo haces. ¿Cuáles son los errores que podrías estar cometiendo sin siquiera darte cuenta? Descubrirás que el camino hacia una conexión más profunda con Dios podría estar más cerca de lo que imaginas, siempre y cuando evites ciertas prácticas incorrectas que muchos pasan por alto. ¿Estás listo para aprender los secretos del ayuno espiritual y elevar tu caminar con Dios? Jesús no dejó dudas. El ayuno es una práctica esencial en la vida espiritual. No se trata de una opción, sino de una dirección clara que Él nos dio. Cuando ayunamos, nuestra alma se humilla y nuestra conexión con Dios se fortalece. Es como afinar un instrumento, trayendo claridad y armonía a nuestras oraciones. ¿Te has dado cuenta de cómo el silencio profundo puede hacer que la voz de Dios suene más fuerte? El ayuno crea ese silencio dentro de nosotros. Así como una antena que capta señales, nos sintoniza con lo espiritual. Ahora, imagina a alguien ajustando el volumen de tu oración. Eso es lo que hace el ayuno. Jesús sabía esto cuando nos guió a esta práctica. Él vio el impacto que la disciplina tiene sobre nuestro espíritu, eliminando las distracciones mundanas y recordándonos que dependemos completamente de Dios. No se trata solo de dejar de comer, sino de redirigir nuestra atención, alineando nuestro corazón con la voluntad divina. Piensa en el ayuno como un retiro interior, donde Dios se convierte en el enfoque absoluto. En los momentos en que sentimos que nuestras oraciones no están siendo escuchadas, el ayuno surge como una herramienta poderosa. No solo nos acerca a Dios, sino que también amplifica nuestra voz en el reino espiritual. Jesús sabía que, cuando ayunamos, nos volvemos más sensibles a la dirección divina, más abiertos a las respuestas que buscamos. ¿Has experimentado alguna vez ayunar por un propósito específico? Puede ser por tu familia, por una decisión importante. La transformación es palpable. La gran pregunta es, ¿cómo aplicar esto en el día a día? No se trata solo de dejar de comer, sino de buscar ese acercamiento divino. Tal vez sea el momento de empezar con algo simple, como dedicar tu almuerzo a Dios, orando en silencio. Pero recuerda, el objetivo no es impresionar a nadie. El verdadero impacto del ayuno está en cómo nos cambia por dentro. Y, hablando de eso, hay algo profundo que el rey David nos enseña sobre el ayuno. David, el gran rey de Israel, sabía que el ayuno era más que una práctica religiosa. Era una oportunidad de humillarse ante Dios. En momentos de aflicción, recurría al ayuno para reconocer su total dependencia del Señor. Este acto de acercamiento divino no era para mostrar poder o fuerza, sino para reconocer su propia fragilidad humana. ¿Cuántas veces, en los momentos de dificultad, creemos que podemos resolver todo por nuestra cuenta? David sabía que el verdadero poder venía al rendirse. El ayuno nos recuerda que necesitamos a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Nos saca de nuestra zona de confort y nos hace reconocer nuestras debilidades. Es en ese lugar de humildad donde experimentamos la verdadera conexión con Dios. David ayunaba para recordarse a sí mismo que, sin Dios, no era nada. Imagínate ayunando en un momento de gran desafío. El acto de abstenerse de la comida es como decirle a Dios: confío en ti más que en lo que veo a mi alrededor. En tiempos de dificultad, es fácil querer controlar todo, pero el ayuno nos invita a soltar las riendas. Cuando David ayunaba, no estaba buscando la aprobación de los hombres, sino colocándose ante Dios con humildad. Y no te equivoques, esto es algo que todos podemos aplicar en nuestras vidas. ¿Qué te parece ayunar en momentos de decisiones difíciles o cuando sientas que tu ego está tomando el control? David nos mostró que, en el ayuno, hay un camino para reconocer que necesitamos a Dios en todo. La humildad que trae el ayuno es una lección que transforma vidas. Puede que estés pensando, ¿pero cómo saber si estoy ayunando de la manera correcta? La respuesta llega cuando examinamos nuestras motivaciones. El ayuno de David era sincero y profundo, y esto nos enseña algo valioso sobre cómo alinear nuestra vida espiritual. Lo que nos lleva al ejemplo de Daniel,
quien ayunó con un propósito muy claro en mente. Daniel fue un ejemplo claro de cómo el ayuno puede fortalecer nuestra oración y nuestra conexión con Dios. Decidió ayunar en busca de respuestas, demostrando que esta práctica va mucho más allá de una simple abstinencia alimentaria. Cuando quería escuchar la voz de Dios, Daniel no solo oraba, sino que también ayunaba. Este es el punto. El ayuno intensifica nuestras oraciones de una manera que las palabras por sí solas no pueden. ¿Te has dado cuenta de que cuando estamos realmente enfocados en algo, podemos expresarnos mejor? Eso es exactamente lo que hace el ayuno. Elimina las distracciones y permite que nuestra oración sea más clara. Al igual que Daniel, cuando ayunamos, nos colocamos en una posición de total dependencia de Dios. Él sabía que el ayuno lo ayudaría a escuchar más claramente la respuesta divina. ¿Cuántas veces nos sentimos distantes de Dios, incluso orando? El ayuno es como un megáfono espiritual, amplificando nuestra voz en el reino de los cielos. Un ejemplo práctico sería reservar un día para ayunar cuando necesites orientación en algo importante, ya sea una decisión laboral o una relación. Verás cómo tu oración adquiere una nueva profundidad. El ayuno también nos ayuda a mantener nuestra mente enfocada. Durante el tiempo de Daniel, sabía que las tentaciones a su alrededor eran grandes, pero el ayuno lo ayudó a mantener su disciplina. Cuando eliminamos la comida de nuestro día a día, algo impresionante sucede. Nuestra mente se vuelve hacia lo espiritual de una manera más intensa. Daniel no solo ayunaba por disciplina, sino porque sabía que el ayuno lo acercaría más a Dios. ¿Y tú? ¿Has pensado en ayunar para buscar una respuesta específica? El ejemplo de Daniel nos enseña que ayunar con el propósito de buscar a Dios es algo que debemos considerar más seriamente. No se trata solo de no comer, sino de transformar el tiempo de ayuno en un momento de reflexión y oración. Al seguir este camino, rompemos barreras espirituales, como bien dijo Isaías. Pero esto es algo que necesitamos explorar más profundamente. Isaías nos enseña que el ayuno tiene un poder transformador que va más allá de lo que imaginamos. Describe el ayuno como una herramienta que puede romper cadenas de injusticia y opresión. Esto muestra que el ayuno tiene un efecto directo en el mundo espiritual, trayendo libertad donde antes había cautiverio. Imagina que hay barreras invisibles a tu alrededor, bloqueando tus bendiciones o tu progreso espiritual. El ayuno, como dijo Isaías, es capaz de destruir esas fortalezas. Se convierte en una llave que abre puertas espirituales, algo que todos podemos aplicar en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo funciona esto en la práctica? Piensa en situaciones en las que te sientes atrapado espiritual o emocionalmente. Puede ser un área de tu vida donde parece que nada avanza, como las finanzas, la salud o las relaciones. El ayuno podría ser la respuesta para liberar esas áreas. Al ayunar, te alineas con el poder de Dios y las fortalezas espirituales comienzan a derrumbarse. Así como Isaías declaró, el ayuno no es solo una práctica individual, sino que tiene un impacto colectivo. ¿Has pensado en ayunar por tu familia o comunidad, buscando la liberación de situaciones difíciles? Además, cuando ayunamos, aumentamos nuestra autoridad espiritual. Es como si estuviéramos diciéndole al enemigo, ya no tienes control aquí. El ayuno nos da una nueva postura ante las batallas espirituales que enfrentamos. Es como una armadura espiritual que nos protege y nos fortalece. Isaías nos muestra que esta práctica tiene el poder de destruir las cadenas que nos aprisionan y al hacerlo nos acercamos a Dios de una manera que no siempre comprendemos completamente. Entender este poder del ayuno es fundamental, pero es importante recordar que debe hacerse con el corazón correcto. Jesús nos advirtió sobre el ayuno con motivaciones incorrectas. Sabía que las prácticas incorrectas podían desviar el propósito real del ayuno. Jesús fue muy claro sobre una cosa: el ayuno no debe ser una exhibición pública para impresionar a los demás. Advirtió que si ayunamos con esa intención, ya habremos recibido nuestra recompensa, y no será espiritual. En cambio, el ayuno es un momento íntimo entre tú y Dios, un espacio donde se construye un acercamiento divino. Imagina a alguien ayunando solo para mostrar su santidad a los demás. Es como intentar agradar a la audiencia equivocada. El ayuno no es un espectáculo, es una conexión profunda que solo Dios puede entender y recompensar. Para aplicar esto en la vida real, piensa en lo fácil que es caer en la trampa de buscar la validación de las personas. En las redes sociales, por ejemplo,
¿Cuántas veces vemos a alguien publicar sobre su ayuno o sacrificio espiritual? Jesús sabía que esta búsqueda de la aprobación de los demás diluye el verdadero propósito del ayuno. El enfoque no debe estar en lo que piensan los demás, sino en lo que Dios ve en nuestro corazón. Cuando vayas a ayunar, hazlo en secreto, como si estuvieras en un momento sagrado con Dios, lejos de las miradas curiosas. El verdadero ayuno es aquel que nace de un deseo sincero de acercarse a Dios. Cuando el ayuno se convierte en una práctica para impresionar a los demás, pierde su valor espiritual. Jesús sabía que nuestro corazón es engañoso y por eso nos advirtió: no lo hagas para ser visto. Piénsalo como una oportunidad para examinar tus intenciones. ¿Estás ayunando para buscar más de Dios o para ser admirado? Esta reflexión puede ser un punto de inflexión en tu práctica espiritual. La cuestión es que debemos entender el motivo detrás de nuestro ayuno. Si es para impresionar a alguien, el efecto espiritual se pierde. Jesús nos invita a ayunar con pureza de corazón, sin distracciones externas. Y, hablando de eso, vale la pena recordar que el ayuno no es una sustitución alimentaria ni un disfraz para una dieta. Una confusión muy común que muchos cometen es pensar que el ayuno es una simple dieta. Sin embargo, Jesús nos enseñó que el ayuno es una disciplina espiritual, algo mucho más profundo que solo sustituir comidas por algo más ligero. El ayuno tiene que ver con la conexión con Dios, mientras que una dieta está enfocada solo en el cuerpo físico. No hay nada de malo en cuidar de tu salud física, claro, pero el ayuno va más allá de eso, toca el espíritu. Cuando ayunamos, nuestra intención no es perder peso, sino acercarnos a lo divino. Es fácil caer en la trampa de tratar el ayuno como una excusa para desintoxicarse o reducir la ingesta de dulces y otros excesos. Sin embargo, eso acaba diluyendo el propósito verdadero. El ayuno espiritual nos invita a dejar de lado incluso estas preocupaciones con el cuerpo. La atención está puesta en Dios, no en las calorías que dejamos de consumir. Imagínate ayunando, pero con el foco solo en la báscula. Es como intentar viajar a un destino, pero perderse en el camino. El destino en este caso es Dios. Si el ayuno es una herramienta de acercamiento divino, debe hacerse con el corazón enfocado en el propósito correcto. Si alguna vez has intentado ayunar para matar dos pájaros de un tiro, cuidar lo físico y lo espiritual, debes saber que es hora de reconsiderarlo. El ayuno trata de fortalecer tu conexión con Dios y eso requiere dedicación espiritual. ¿Qué tal apartar un tiempo para ayunar y orar, sin preocuparte por lo que tu cuerpo está perdiendo, sino por lo que tu espíritu está ganando? El punto central aquí es entender que el ayuno espiritual no debe confundirse con una dieta. Cuando ayunamos, la intención debe ser puramente espiritual, sin mezclar motivaciones físicas ni prácticas incorrectas. El tema de las motivaciones es algo fundamental, y esto también se refleja cuando ayunamos con motivos erróneos, tratando de forzar la mano de Dios. El ayuno es una herramienta poderosa, pero como toda herramienta, debe usarse correctamente. Uno de los errores más comunes es ayunar con motivos equivocados, intentando forzar a Dios a actuar según nuestra voluntad. La historia de David nos enseña esto claramente. Ayunó por su hijo enfermo, suplicando por su curación, pero al final prevaleció la voluntad de Dios. Esto nos recuerda que el ayuno no es una forma de manipular a Dios. No es porque ayunemos que Dios hará lo que queremos. Al contrario, el ayuno nos ayuda a entender y aceptar la voluntad divina, incluso si es diferente de lo que esperamos. Cuando ayunamos con el propósito de obligar a Dios a cumplir nuestras peticiones, estamos perdiendo el verdadero sentido del ayuno. Esta práctica debe hacerse con el corazón abierto a la voluntad de Dios, sea cual sea. Imagina a alguien ayunando para que una situación se resuelva exactamente como lo planeó, sin considerar que Dios puede tener un plan mayor. El ayuno no es una moneda de cambio, y esta es una lección que todos necesitamos aprender. ¿Qué tal reflexionar sobre los motivos por los cuales estás ayunando? ¿Están alineados con la voluntad de Dios o con la tuya? David ayunó con un deseo sincero, pero la historia muestra que, aún así, no pudo cambiar la decisión divina. Lo que David nos enseña es que, cuando ayunamos, debemos estar preparados para aceptar el resultado, sea cual sea. Esto no significa que no debamos ayunar por lo que deseamos, pero que necesitamos tener claridad sobre nuestras expectativas. El ayuno es una forma de acercarnos a Dios y de alinearnos con sus planes. No de intentar convencerlo,
para que siga los nuestros. Cuando ayunamos con motivaciones equivocadas, la práctica pierde su poder espiritual. Es como usar una llave que no encaja en la cerradura. El ayuno debe hacerse con el corazón en el lugar correcto, sabiendo que el resultado está en las manos de Dios. Esto nos lleva a otra cuestión importante. Ayunar exige claridad de pensamiento y por eso no debemos tomar grandes decisiones durante el ayuno. Durante el ayuno, nuestro cuerpo y mente pasan por un proceso de debilitamiento físico que puede nublar nuestro juicio. Jesús sabía de la importancia de mantener la claridad mientras ayunamos y por eso es sabio evitar tomar grandes decisiones durante ese periodo. Imagina a alguien intentando resolver una cuestión compleja mientras está físicamente debilitado. La probabilidad de cometer errores es mayor. El ayuno, en sí mismo, es un ejercicio espiritual que nos hace volver el enfoque hacia Dios. Y tomar decisiones importantes en ese estado puede llevarnos a elecciones basadas en emociones temporales. Es común sentir una cierta fragilidad mental durante el ayuno. Al fin y al cabo, nuestro cuerpo está acostumbrado a la rutina alimentaria y cuando esa rutina se rompe, es natural que nos sintamos más cansados o incluso irritables. Por eso, mantener la claridad es esencial. Si estás ayunando por una decisión importante, ¿qué tal usar ese tiempo para orar y buscar la orientación de Dios, sin prisas para tomar la decisión? Después del ayuno, cuando estés renovado física y espiritualmente, la respuesta podría llegar con más claridad. El ayuno no es un tiempo para precipitarse en decisiones que pueden tener impactos duraderos. En su lugar, es una oportunidad para acercarse a Dios y dejar que Él revele en el momento adecuado la dirección a seguir. Piénsalo como un viaje espiritual donde la prisa es enemiga. Intentar decidir algo importante mientras se ayuna puede nublar tu discernimiento. Usa el ayuno para buscar paz, no para ponerte presión a ti mismo. La claridad llega con el tiempo, y el ayuno nos prepara para recibirla de manera más sabia. Mantener esta claridad es una forma de honrar el propósito del ayuno. Si estamos enfocados en la práctica espiritual, debemos evitar cargar con el peso de grandes decisiones durante ese periodo. Con esto, también conseguimos controlar mejor nuestras emociones, lo que es algo fundamental durante el ayuno. El ayuno no es solo un ejercicio físico, sino también una práctica espiritual que expone nuestras emociones. Jesús sabía que durante el ayuno, nuestras emociones podían estar a flor de piel. El hecho de privarnos de la alimentación puede hacernos sentir irritados o impacientes, pero esto también es una oportunidad para reconocer las áreas de nuestra vida que necesitan ser trabajadas. Si durante el ayuno te sientes constantemente irritado, tal vez sea hora de reflexionar. ¿El problema está realmente en el hambre o hay algo más profundo que necesita ser resuelto? El ayuno nos revela esas capas ocultas de nosotros mismos. Mantener el control de las emociones durante el ayuno es esencial para que sea espiritualmente eficaz. Si la irritación o la frustración se apoderan de ti, podría ser una señal de que el enfoque está en el lugar equivocado. El ayuno no debe ser una carga, sino un viaje de acercamiento divino. Cuando surgen sentimientos negativos, debemos usarlos como una oportunidad para orar y pedirle a Dios que nos dé paciencia y autocontrol. Un ejemplo práctico sería respirar hondo y recitar una oración corta siempre que aparezca la irritación. Algo simple pero poderoso para mantener la paz interior. En el ayuno, el autocontrol es una de las mayores victorias que podemos conquistar. Al dominar nuestras emociones, en realidad estamos fortaleciendo nuestro espíritu. Imagina a un guerrero en batalla que, en lugar de atacar impulsivamente, espera el momento adecuado. El ayuno nos enseña a esperar, a tener paciencia y a dominar nuestras reacciones. Ese dominio emocional refleja una madurez espiritual que nos acerca aún más a Dios. Y no te equivoques, esa habilidad de controlar las emociones va mucho más allá del ayuno, impacta todas las áreas de la vida. El control emocional durante el ayuno también refleja cómo nos preparamos para retomar la alimentación después. No se trata solo de ayunar, sino también de cómo volvemos a nuestra rutina. Así como controlamos nuestras emociones durante el ayuno, debemos reintroducir los alimentos con sabiduría. Después de un periodo de ayuno, el cuerpo está más sensible, y por eso es importante reintroducir los alimentos con sabiduría.
Jesús nos enseña, de manera implícita, a cuidar de nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Después del ayuno, el organismo necesita tiempo para ajustarse, y comenzar con alimentos ligeros es una forma de honrar esta conexión. Imagina una máquina delicada que ha estado sin funcionar por un tiempo. No la pondrías a funcionar en su modo máximo, ¿verdad? Del mismo modo, el cuerpo necesita una transición suave para volver a la rutina normal. Muchos cometen el error de comer en exceso justo después del ayuno, lo que puede causar malestar e incluso daños a la salud. Esto quita el enfoque espiritual que el ayuno proporciona y nos vuelve a poner en la tentación de la indulgencia. La mejor práctica es comenzar con alimentos ligeros, como frutas y sopas, para ayudar al cuerpo a reequilibrarse. Además, este periodo de reintroducción alimentaria puede ser un momento para continuar la reflexión espiritual, manteniendo la calma y la paciencia mientras tu cuerpo recupera el ritmo. Reintroducir los alimentos de manera gradual también ayuda a mantener la claridad espiritual conquistada durante el ayuno. Recuerda que el ayuno es más que una abstinencia física, involucra la mente y el espíritu. Si volvemos a comer de forma impulsiva, perdemos parte de esa transformación. Al contrario, comer de manera moderada mantiene el equilibrio y nos ayuda a seguir enfocados en el propósito que motivó el ayuno. Una buena práctica sería planificar comidas ligeras con antelación, como frutas, vegetales y cereales integrales, para no caer en la tentación de exagerar. Esta fase de retorno a la alimentación también nos enseña sobre disciplina y autocontrol. Así como durante el ayuno controlamos nuestras emociones, al volver a la rutina alimentaria, ejercemos nuevamente el dominio sobre nuestros impulsos. Es una continuación del acercamiento divino que vivimos en el ayuno. Ahora que el ciclo se completa, es el momento de reflexionar sobre los aprendizajes y aplicarlos en otras áreas de la vida. Ahora que has aprendido sobre el poder transformador del ayuno y los errores que pueden sabotear tu camino espiritual, la pregunta es, ¿estás listo para aplicar este conocimiento en tu vida? ¿Qué te impide dar el siguiente paso hacia un acercamiento divino más profundo? El ayuno es una oportunidad de conexión con Dios, pero solo cuando se hace con el corazón en el lugar correcto. ¿Qué tal empezar ahora, evitando las prácticas incorrectas y buscando un ayuno que realmente transforme tu caminar con Él? Si quieres seguir aprendiendo y crecer espiritualmente, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No pierdas la oportunidad de recibir más enseñanzas como esta y estar aún más cerca de Dios.